Tiempo de reflexión, serie de textos espirituales. Autor Antonio Hernández Lozano. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, quisiera agradecer en primer lugar a Dios, nuestro Padre de Amor, por la difusión de estos textos que marcaron un tiempo preciso y en ocasiones precioso en mi vida. Y en segundo lugar, a vosotros, por vuestra acogida y comentarios que agradezco sinceramente con todo mi cariño e ilusión, por cuántas satisfacciones me han dado desde que decidí compartirlos con todos vosotros. Llegamos al final de una etapa desgraciadamente marcada por la dolorosa y dura prueba que todos sufrimos en estos instantes, por la pérdida de tantas vidas, de tantas personas queridas,
de hermanas y hermanos nuestros por los que pedimos para que no se aferren a la tragedia y al dolor sufrido y se eleven rápidamente acogiéndose a la luz que les proyectan desde los reinos del amor, donde moran todos aquellos que lucharon por la evolución y progreso de sus espíritus y hoy disfrutan de la verdadera libertad en el más amplio sentido de la palabra. Hemos compartido un ramillete de vídeos, 12 en total, con la intención de restarle un poco de tiempo al propio tiempo y dedicarlo a reflexionar y a meditar sobre cuánto se ha expuesto en ellos. Es posible que muchos de vosotros no conocierais alguno de los temas en concreto, o no de la forma que personalmente los expongo. Pero es tiempo de abrir puertas al conocimiento, a la sabiduría y a la esperanza. Y como dice el refrán, no te acostarás ningún día sin haber aprendido algo nuevo. Es tiempo de llamar a las cosas por su nombre, sin miedo. Es tiempo de derretir esas bolas de nieve formadas a través del tiempo por los embrollos y mentiras de los que siempre se han creído por encima y con derecho a todo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 33:3, pone en boca de Jesús las siguientes palabras. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz sin ninguna parte quede a oscuras, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Los vídeos de estos 12 capítulos de reflexión también podré disfrutarlos de forma resumida en un estupendo especial al final de mi despedida, como colofón a esta estupenda experiencia compartida con todas vosotras y vosotros. Siempre tengo presente al gran equipo que realiza mis sueños, pues esos son estos vídeos para mí. Infinitas gracias a los editores Ivette y Venceslao, a las Torres desde mi butaca por su publicación, en especial a su director Antoñico, y a su equipo de recursos, Juanca y Pauloski, Maricel y Carolina, y por supuesto al Círculo de Divulgación Cultural Laico por su gran esfuerzo en la producción de los mismos. Mi agradecimiento por siempre para todos vosotros. No tardaremos en tener un nuevo encuentro y por supuesto que estaré puntual a la cita. Sé que muchos suelen decir, pasaré lista, pero yo no lo haré. Tengo confianza en que estos trabajos que comparto con vosotros os llegan hasta el corazón, cargados de los más lindos sentimientos de amor, del bueno, del que todos nos sentimos orgullosos de poderlo dar a manos llenas, siempre en nombre de nuestro Padre de amor y de Jesús, el Maestro por excelencia. Sé que estaréis de acuerdo, por lo tanto, hasta muy pronto. Os abrazo con todo mi cariño y con los más bellos deseos de progreso para vuestros espíritus. Una hoja de papel que estaba sobre una escribanía junto a otras hojas iguales a ella, se encontró un buen día completamente manchada por unos signos. Una pluma, bañada en una negrísima tinta, había escrito en ella multitud de palabras. ¿No podías ahorrarme esta humillación?, dijo enojada la hoja de papel a la tinta. Me has ensuciado con tu negro infernal, me has arruinado para siempre. Espera, le respondió la tinta. Yo no te he ensuciado, te he revestido de palabras. Desde ahora, ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre. Te has vuelto un instrumento precioso.
En efecto, poco después, ordenando la escribanía, alguien vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Pero de pronto advirtió la hoja sucia de tinta y entonces tiró las demás y devolvió a su lugar la que llevaba, bien visible, el mensaje de la palabra. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, nuevamente con vosotros para haceros llegar a través del Foro Seglar de Conocimiento Espiritual una nueva serie de vídeos con distintos textos sobre temas espirituales, con una propuesta firme, el haceros meditar, reflexionar e interiorizar cuanto os pueda servir para fortalecer vuestro propio espíritu. Dicen que todos los refranes encierran una parte de verdad, y hoy os recuerdo aquel que dice: el saber no ocupa lugar. Por lo tanto, cuando escuchéis de dichos vídeos, a uno les servirá de recordatorio, incluso propiciándoles una puesta a punto en el conocimiento espiritual ya adquirido, y quizá a otros les pueda servir de aprendizaje. Personalmente os sugiero que penséis que sois los invitados a un banquete, donde una mesa preciosamente arreglada os procurará todo tipo de alimentos, los justos y necesarios para alimentar vuestro espíritu. Por supuesto, quien se acerque a ella puede tomar o rechazar aquel alimento que no sea de su agrado. Sentiros libres en vuestras apreciaciones, pero tener presente que este humilde sembrador siempre elegirá la mejor semilla y el abono correspondiente para que crezca fuerte y robusta en el fértil campo de vuestros corazones. Si queréis profundizar o aclarar cualquier cosa que se diga en ellos, podéis hacer cuantas preguntas os plazcan, que con todo amor os responderé. Una cosa más, este vídeo primero de esta nueva serie lleva engarzado a esta presentación el primero de los escritos que compartiré con todos vosotros y que titulé Por sus obras. Y este dice así: si hay algo que hace iguales a todos los seres humanos, habitantes de este planeta Tierra, son los momentos más cruciales e importantes por los que indudablemente han de pasar. El nacimiento a la vida física en un cuerpo material y la marcha de su espíritu tras la pérdida de éste a través de la mal llamada muerte. Ciertamente, si el hombre fuese capaz de reflexionar sobre estos dos puntos durante el transcurso de su existencia física, siempre podría comprobar cómo Dios, Padre de amor y misericordia infinita, otorga estos dones sin distinción de credos ni razas a todos sus hijos por igual. Igual que transgrede el propio ser humano desde que, haciendo uso de su razón y libre albedrío, separa, destruye y mata, también sin distinción de credos o razas, bajo el estímulo egoísta de una conciencia que evidencia las lacras más execrables dominantes aún, desgraciadamente, en gran parte de nuestra sociedad. Quien es capaz de acercarse desinteresadamente a compartir el dolor y la miseria de sus demás hermanos, está plenamente capacitado para disertar sobre el amor, la libertad, la tolerancia y la comprensión que supone para el otro obtener aquello de lo que carece. Porque de forma razonada son los sentimientos los que amparan y promueven su fraterna entrega. Pero muchos son los demagogos que en sus exitosas disertaciones dicen y poco testimonian con su ejemplo. A estos ojalá les llegue pronto la luz de su despertar interno y comprendan que es más consecuente con la realidad actual y por ende su evolución espiritual hacer más y decir menos. Por algo el maestro de maestros, Jesús, siempre dijo: por sus obras los conoceréis.
El ser humano siempre ha de perseverar en dejar una hermosa siembra antes de abandonar este mundo que acreciente el valor de su espíritu, interiorizando lo aprendido y alejándose del efímero perfume de las palabras, ya que éstas, como vulgarmente se dice, se las suele llevar el viento. Esperando que haya sido de vuestro agrado y agradeciendo vuestra atención, os mando un fuerte abrazo. Estas palabras van dedicadas a los mayores, a todos los ancianos, también a los que desgraciadamente han perdido su vida, quizá antes de tiempo, por la ignominiosa y egoísta cerrazón política que pulula a sus anchas por nuestro mundo. Hasta donde me alcanza la memoria, siempre me sentí muy enternecido ante la presencia de las personas mayores, de los ancianos, gentes de toda índole que ya, casi en el ocaso de sus vidas, cuando su cuerpo se doblega y el esfuerzo solo anima la última llama de la efímera existencia física, suelen casi generalmente abstraerse del mundo y envolverse en el sutil velo de los recuerdos. Ese que el tiempo y el propio destino se encargó de tejer a su medida, con mil historias que tantas veces nos muestran en sus ajados rostros las huellas con las que fueron escritas, unas de añorada felicidad y otras arrinconadas en el olvido, como las páginas de un viejo calendario versado en el dolor o en la soledad. Estas son las que dejaron los surcos más profundos en lo íntimo de su corazón, donde aún permanecen semienterradas sus cicatrices. Solo muy de cuando en cuando, desde la profundidad de sus miradas, se asoma una luz pequeñita, como si en el cristalino se reflejara una estrella muy brillante, apenas empañada por las lágrimas que la emoción del recuerdo quisiera hacer florecer cual nueva primavera, diciendo: ¿sabes? No siempre fue así. Yo también fui joven y tuve hermosos momentos en mi vida. Si supieras cómo he amado, cuánto me han amado, ofreciendo con esa limpia mirada la oportunidad de descifrar la clave de sus secretos, de los más hermosos secretos, aquellos que se guardan como un amante fiel en el corazón. Hoy he meditado sobre el esplendor y la decadencia de ese último ocaso, mirándolo como una puerta obligada por la que hemos de pasar casi todos los seres humanos, como preámbulo de un viaje definitivo, de un rotundo adiós, por no sé cuánto tiempo, a este mundo, para ingresar en el otro, en el desconocido, ese tan temido para muchos por sus equívocas convicciones religiosas, o el que resulta tan familiar y conocido también para otros por sus convicciones religiosas, donde cada cual descubre las miserias y los fracasos de su vida en la tierra, pero también las verdaderas victorias conseguidas por el esfuerzo de su espíritu. Allí donde nadie les tacha ni les tasa el valor del trabajo realizado. Solo ellos mismos se convierten en sus propios jueces, diciendo sí o no a lo bueno o a lo malo de la vida, de sus vidas. Porque allí también descubrirán que han venido más de una vez a un cuerpo físico, comprendiendo el verdadero sentido de volver una y otra vez a este mundo, pasado quizá un tiempo no muy largo. Son tantas y tantas cosas para agradecer a Dios, que cuando encima se descubre que Él no castiga a sus hijos, ni les tiene preparado ningún infierno eterno, se comprende verdaderamente el gran Padre de amor y de misericordia que es para todos. Hay quien no alcanza la última etapa de la vida, porque su destino trenzado en mil facetas a descubrir en el día a día, puso a la fecha del adiós sin avisar. Otros
llegan a la meta tan desolados y tristes que hasta desean el abrazo de la muerte como remisión a su dolorido y cansado corazón. Pero también los hay que, llenos aún de esperanza, se aferran y la sostienen con dignidad y alegría, esperando, mientras apuran el último sorbo de la vida, dejar en todos aquellos familiares y amigos que les rodean y aman una semilla pequeñita de cuanto han aprendido durante sus largos años en esta difícil escuela de la vida. Pido a Dios que bendiga sus espíritus para que vuelen rápido a lo alto, para que despierten a la luz de un mundo verdadero hogar para todos, donde el dolor y la miseria por la que hayan pasado no les vuelva a alcanzar jamás. Pensando que todos tenemos un nexo en común, como lo es nuestro querido y amado Padre, y que como hijos suyos todos aspiramos a alcanzar un día su patria prometida, propongo hacer una pequeña reflexión sobre ello, poner como un punto sobre una de las íes de nuestra presente vida, reflejado en todo lo que os voy a compartir a continuación. Hay quienes se preguntan ante las caóticas circunstancias por las que atraviesa nuestra humanidad, ¿qué sentimiento podría reparar un alma rota? ¿Cuál será el bálsamo que cicatrice las desdichas del dolor? La insensibilidad que forma la costra de nuestro atribulado mundo contamina incluso el aura de sus seres más progresados, haciendo que éstos, ante las nefastas emanaciones de sus propios congéneres, reciban cada día más difícil de extirpar dolor y agresividad de su parte, haciéndoles sentir en la mayoría de los casos una constante vorágine de desamor y abandono. Cuando los seres humanos, hermanos nuestros, carecen de toda fe y creencia en un Padre de amor, desconociendo sus leyes, y que el dolor por el que atraviesan regenera su espíritu, adelantando su progreso, pueden agudizar la angustia que sufren hasta la desesperación, porque ante su ignorancia espiritual piensan que todo se termina aquí y que la muerte zanja de raíz las pasiones de su vida, no dudando a veces en el intento por conseguir sus propósitos egoístas, llegar a marginar, avasallar o, sin pena ni escrúpulos, a jugar con las vidas y los destinos de sus propios hermanos. ¿Qué esperan conseguir al truncar tantas vidas ajenas? ¿Qué tanto se apuntarán en el libro de las evoluciones futuras? ¿Qué opaca y triste será la luz que ilumine el sendero escogido para próximas vivencias en la carne? Ellos, los que creen por derecho propio ser los dueños del norte y del sur de sus semejantes en el día de hoy, serán los esclavos marcados por los odios del mañana. Ellos, que sentencian las condenas del presente olvidando las cadenas del pasado, serán los mártires de las traiciones futuras. Ante los últimos eventos dolorosos que atraviesa el planeta agonizante, solo cabe una voz de alerta. ¿Es posible la regeneración del ser humano? ¿Es posible que de una vez por todas nos concienciemos y dispongamos a cambiar nuestras siembras? Dice un refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Hermanos, despertemos por amor de Dios y por amor a Él. Cuando cualquier hermano ha tenido que marchar al extranjero, siempre se ha provisto de toda clase de documentación, procurando aprender lo mejor posible el idioma para no sentirse extraño ante los nativos del país visitado. Pues igual ocurre en la Universidad de la Vida. Venimos a documentarnos, a educarnos, a practicar y a renunciar de todo lo necesario para que en la patria prometida no nos sintamos como extranjeros, sino todo lo contrario, solidarios y hermanados con un solo y único idioma, el amor, con un solo y único gobernante, Dios, al que todos debemos pedir la fortaleza y la fe necesarias para convivir, tras borrar las fronteras físicas, en paz y concordia, en la gloria de su reino.
En el vídeo de hoy vamos a desentrañar algo que de alguna manera traumatiza a la mayoría de los seres humanos cuando se trata de algo tan natural como es la propia vida. Me estoy refiriendo a la muerte. Y yo os voy a trasladar una pregunta que da título al escrito de hoy. ¿Dónde está la muerte? El hombre de este tiempo, tan materializado y ausente de todo lo que sustenta su vida en la viva realidad de lo trascendente y espiritual, sigue empeñado en aferrarse a costumbres y sentimientos fuertemente arraigados hacia tradiciones ancestrales que a unos les atan profundamente a pasados remotos y a otros, por exigencia de las pautas que nos marca la sociedad actual, prefieren, como ellos mismos dicen, seguirles la corriente, a pararse a afrontar el problema, que sería el tomar las cosas tal cual son en verdad, llamándolas por su nombre. El ser humano de este siglo XXI se siente orgulloso de todo cuanto ha conseguido en los distintos campos que marcan los parámetros de la evolución en nuestro planeta. Pero esto es algo que al fin de cuentas, de una forma o de otra, va a quedar sobre la Tierra. Sin embargo, siendo capaz de aventurarse y de correr grandes riesgos en todos esos campos, incluso en sus salidas al espacio exterior, ha sido incapaz siquiera de molestarse en explorar y conquistar su propio interior. Pues pocos son, a estas alturas, los que de verdad les interesa profundizar en sí mismos, porque prefieren, dicen, no calentarse la cabeza. ¿Para qué? Si al final todos nos tenemos que morir. Esto lo dicen los ignorantes del conocimiento espiritual. Pues si meditaran solo un poquito, se darían cuenta de que si alguna muerte existe, es la que está sufriendo su propio espíritu por negarle la oportunidad en esta vida al progreso y ascenso espiritual, porque éste, al contrario de las cosas del mundo, no queda en la tierra, sino que evoluciona y vive eternamente, dejando tan solo los lastres kármicos arrastrados de vidas pasadas. Cada año el mundo rinde su culto a la muerte. Fijaos bien lo que os digo, a la muerte y no a la vida. Resulta un poco absurdo, ¿no? Si tenemos conciencia de que mientras estemos en este mundo físico estamos vivos y tras la pérdida del cuerpo material seguimos vivos, ¿en qué lugar encajamos a la temida muerte? En nuestros días, esta se ha convertido en un negocio más de los necios de nuestro mundo, de los negadores de la vida, de los que se creen con derecho a manipular cuanto les rodea. Es cierto que el alejamiento de un ser querido nos causa tristeza y a veces, por el desconocimiento de las leyes que Dios, en su amor de Padre, dejó establecidas en nuestro mundo a través de Jesús, causan desesperación y trágica amargura. Es por eso que expresé al principio que si el hombre hiciera hincapié y profundizara en sí mismo, encontraría respuesta a cuantas cuestiones le desorientan y le hacen sentir que está perdido. Es tiempo de despertar a la luz, tomando conciencia del auténtico amor que podemos sentir y transmitir hacia el ser amado que se nos va. ¿Que cómo se hace? Se preguntan muchos. Pues es muy sencillo, queridos hermanos, pidiendo por su elevación a través de nuestra mente, con los mejores pensamientos y sentimientos hacia su espíritu. Nunca a través de rezos de rosarios, misas funestas, velas y flores, de todas esas parafernalias de índole material que lejos de aportarle un beneficio, lo único que hacen es potenciar cuanto de aferramiento tenía por las cosas del mundo, acrecentando su sufrimiento a no poderlas tener y sentir. También hay que pensar que esa separación, que no muerte, está limitada por un tiempo más o menos largo, ya que Dios en su justicia nos hizo inquilinos de un mundo que absolutamente todos, unos antes y otros después, hemos de dejar. Todo esto quedó plasmado por los siglos en las palabras del Maestro Jesús cuando dijo: «Mi reino
no es de este mundo, y el nuestro tampoco, no lo olvidéis. Todos estamos de paso. Dejemos las romerías de los cementerios, donde quedarán por siempre los restos del vehículo que nos facilitó el progreso de lo que realmente importa, nuestro espíritu. Abramos nuestra alma abrazándonos a Dios, que es el culmen de la vida, olvidando las muertes que sufrimos cada día por las vicisitudes y pruebas a superar en este triste y caduco mundo, porque el hombre lo quiso así. Y hagamos resurgir a nuestro espíritu a la auténtica y verdadera luz, para la que fue creado, que no es otra que la vida eterna. Hablar en la actualidad de la vida y del derecho a la misma es algo que quizá para muchos ya sea un tema bastante manido, por las veces que se ha puesto en tela de juicio, siendo muy discutido e incluso manipulado, siempre a favor del político de turno, pero tan solo unos cuantos de los que la disfrutan y la tienen resuelta se atreven a juzgar y a jugar el derecho que han de tener los demás de poder disfrutarla o no, como si ellos fueran, en juicio y sentencia, equiparables a la justicia de Dios, creyendo tener la potestad suficiente para decir, tú sí y tú no. Pobre del ser humano, que aún responde con la ignorancia, el dolor y el desasosiego que produce la misma ante algo que de por sí no debería tener discusión alguna para nadie, ya que a estas alturas del siglo XXI se debería de tener muy claro que ante todo, y lo repito con todas las fuerzas de mi ser, ante todo debería de primar siempre la vida. Hay distintos métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, pero aún anida la ignorancia en muchísimas personas que se dejan arrastrar por sus instintos más primarios sin pensar en las consecuencias que después les puedan acarrear. Cuanto nos ocurre no es fruto de la mala suerte o de la casualidad, sino de la causalidad por nuestras acciones. La lidiación y reacción de causa-efecto o ley del karma, como mejor os cuadre llamarla, es el espejo donde quedan reflejadas las victorias o las malas siembras de nuestro espíritu, engrosando la factura a saldar en la presente o futuras vidas. Hay seres que mueren en el seno de su madre y no llegan a ver la luz de la vida física. Otros solo conviven por unas horas o algunos días. Sin duda, estos han de pasar por esas dolorosas circunstancias para aprender alguna lección pendiente de alguna de sus vidas anteriores, al igual que los que son abortados espontáneamente. Pero el resto de seres que vienen a la vida, esos tienen pleno derecho a ella. Hay un caso especial y que los hermanos espirituales aconsejan que, en el caso de que una mujer quede embarazada y tanto su vida como la del bebé estén en peligro, siempre es preferible salvar a la madre, ya que una vez recuperada, ese ser siempre tendría la oportunidad de volver nuevamente a la vida a través de ella, y no solo él, puede que viniesen algunos más. Pero si ella muere, esas oportunidades se perderían en vano. Yo me pregunto, ¿acaso en este planeta no se producen suficientes muertes como para desear unas cuantas más? Búsquese la excusa que se quiera, que la mujer es dueña de su cuerpo, que hay que disfrutar y no darse una responsabilidad, que sea un hijo no deseado o que éste sea el producto de una violación. Ninguna de esas excusas será válida para evitar que su espíritu quede marcado con esa lacra. ¿Y cuántas veces después, en esta o en otra vida, pueda desear tener una criatura entre sus brazos, no lo consiga? Entonces, como suele ocurrir, dirán, ¡qué injusto es Dios que no nos quiso dar hijos! Y no saben que solo ellos son los causantes de no poder disfrutar de la ternura de un cuerpecito rebosante de vida, porque cuanto pudieron tenerlo, lo despreciaron y lo mataron fría y premeditadamente, sin pensar que el inocente ni tan siquiera podía defenderse. Qué inteligentes se creen estas personas,
que modernas y que liberadas. Sin embargo, se les olvida algo primordial y vital para su espíritu: el tormento y el retraso en su evolución que sin duda han de sufrir por la pérdida de esa vida que pugnaba por ver la luz desde el fondo mismo de sus entrañas. Reflexione la mujer ante la grandeza que supone el ser madre, el ofrecer con su amor una nueva oportunidad a un ser que cuando vuelve a la vida física es porque lo merece. Quizá después de muchísimo tiempo de espera, pensemos que esa nueva vida no tiene culpa de los errores que el ser humano cometa voluntaria o involuntariamente. Por lo tanto, y como todos los demás, tiene pleno derecho a que su vida viva. Queridos todos, os invito a que interioricéis profundamente sobre lo que acabo de exponer. También os mando un fuerte abrazo. La Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad, fue reconocida internacionalmente y siempre fue una mujer entregada a una labor encomiable, ayudando a los desamparados de la sociedad, enfermos pobres y personas sin hogar. Como toda persona carismática, tuvo el apoyo de muchos y, como no, también críticas y objeciones de otros tantos. Apenas si pude conocer de su vida, por ciertos comentarios y unas pocas salidas en televisión, pero sí que gocé de sus fraternos y amorosos comunicados en distintas sesiones espíritas, a través de mediunidad, donde dejaba patente su gran entrega y labor a favor de los más necesitados. A otro día de su desencarnación, mientras pedía por la elevación de su espíritu, escribí lo siguiente, que titulé Requiem por una pequeña gigante. Ayer te fuiste, despacito, sin hacer mucho ruido. No querías que ningún alboroto despertase el adormecido dolor de tantos corazones que andaban pendientes de tu persona. Hasta para eso fuiste humilde. El mundo ya se te quedaba un poco estrecho para la inmensidad de amor y cariño que difícilmente podías sujetar en tu cansado corazón. Decidiste dormir tu cuerpo y cruzar a la otra orilla, donde con toda seguridad te estaban aguardando aquellos que les entregaste tu alma y que te habían precedido en el tránsito. Pese a los años transcurridos, aún guarda mi retina la imagen de una mujer pequeñita que cruzaba con la cabeza baja y llevando de equipaje una caja de cartón atada con una cuerda, la magnífica plaza de San Pedro, en Roma. Pues al parecer alguien muy poderoso se había dignado recibirla en audiencia. ¡Qué paradoja! David y Goliat. Pero en esta ocasión el gigante no cayó reducido al suelo por el certero golpe de una piedra tirada con honda, sino por la sencillez y la humildad de una mujer que en su entrega siempre fue más de todos que de sí misma. No pude evitar la emoción y las lágrimas pugnaban por salir de mis ojos. No por la pérdida de tu materia, que al fin y al cabo era, como en alguna ocasión te oí decir, un cuero arrugado y viejo, sino por la carencia de ese testimonio vivo que día a día marcaba para todos tu persona, tan difícil en los tiempos que corren de encontrar entre la gran masa de nuestra humanidad. Hoy, parte de ese gran colectivo llamado de forma vergonzante Tercer Mundo, está más desposeído que nunca, pues su gran ángel tutelar se marchó. Puso punto y final a su hermosa labor fraterna y solidaria, dando paso a otros que con igual dedicación se entreguen y continúen con la suma y sigue de la vida a favor de ellos, de los marginados y oprimidos, por las conciencias egoístas y retorcidas
de sus propios hermanos, los hombres. Cada vez que mi vista se pose en la rutilante luz de las estrellas, querida hermana mía, sentiré tu humilde y hermosa presencia en mi corazón. Mi mente enviará pensamientos de profundo amor hacia tus pobres, aquellos Cristos de carne que sin haberlos parido, los hiciste hijos de tu propia sangre, pues tus desvelos, tu entrega y sacrificio marcaron con mayúsculas en tu sentimiento hacia ellos el de madre. Amamantando su soledad y su miseria con la pureza del amor sentido, con la entereza de quien lucha por la más hermosa causa y con la ilusión de aquel que sin tener nada se inventa aquello con lo que hacer que aflore una sonrisa, una caricia, un tierno beso que les haga olvidar que son los desheredados de este mundo, animando la llama de la esperanza en su corazón hacia un mañana repleto de luz en los reinos del Espíritu. Desde que comencé a preparar los textos que quería impartir a través de estos vídeos, fueron varios los amigos que me insistieron en que hablara sobre los vestigios que se podrían encontrar en la Biblia sobre los médiums. Y bien, como podremos comprobar en fechas sucesivas, tanto en los libros del Viejo como del Nuevo Testamento hay varios capítulos y versículos que se refieren sin duda alguna a las manifestaciones mediúnicas. Aunque en esta ocasión daré unas pequeñas pinceladas sobre el tema, me ceñiré solo a aquellos que tratan sobre el don de lenguas, pues después enumeraré por si algún curioso tiene el gusto de buscarlos y profundizar en ellos. Queridos todos, los milagros no existen, pero sí la facultad o capacidad que tienen algunas personas para visionar, escuchar, predecir, curar, y aunque el término echar los demonios del cuerpo no es el correcto, es posible poder apartar a un espíritu acoplado a un medium. Los espíritus, dependiendo del grado de elevación que tengan, vienen a él para dar un mensaje, un testimonio a nivel general o familiar, a comunicar cosas futuras o en busca de ayuda, ya que la mayoría de ellos no suelen tener conciencia de haber fallecido y aunque los hay que la tienen, no son capaces de elevarse por sus apegos al mundo que les perteneció. En el caso concreto de los supuestos demonios, que como tal no existen, debemos de hablarles siempre con amor, con la intención de encauzarles para que se eleven a la luz, dejando el mundo físico al cual ya no pertenecen, cesando así la angustia y la coacción que ejercían sobre la persona en su acoplamiento. Así es como hacían los apóstoles de Jesús con los supuestos endemoniados, elevar preces por ellos e incluso haciéndoles imposición de manos sobre sus cabezas. Jesús fue la mediunidad de las mediunidades. Fue un ser maravilloso y entrañable que en su misión dejó en nuestro mundo las enseñanzas del Cristo planetario. Sé que habréis escuchado muchas veces referirse a él como Jesucristo, pero yo os puedo asegurar de que se trata de dos entidades distintas. El Cristo es el gobernador espiritual del planeta Tierra y Jesús su embajador entre los hombres, portador de su palabra y enseñanza. Veremos que tal como hacía Jesús en sus supuestos milagros, y digo supuestos porque como tal no existieron, pues como se ha demostrado, los médium de efectos físicos podían hacer igual que él hizo en su tiempo. En uno de los próximos textos espirituales os hablaré de un Jesús que a estas alturas del siglo XXI sigue siendo el gran desconocido para muchos. Tampoco es correcta la palabra posesión. Nadie posee a nadie. El espíritu se acopla a una mediunidad abrazando sus centros vitales o chakras que utiliza a su antojo siempre y cuando ésta sea una mediunidad incipiente y no sepa ni domine su propia voluntad, dejándose arrastrar por las perniciosas influencias del ser que se acerca a él con no muy buenas intenciones. Bien,
Como os dije al principio, iremos desgranando sus múltiples facetas, para que a cada paso que demos el tema sea más comprensible y familiar para todos. Ahora veremos el caso que hoy nos ocupa sobre el don de lenguas, reflejado en el Nuevo Testamento. En Corintios capítulo 12, versículos 10, 28, 30. En el capítulo 13, versículo 1 y 8. En el capítulo 14, versículos 2, 13, 19, 22, 27 y 39. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 6 y 46. En Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y en Judas, capítulo 1, versículo 20. Es importante saber que una vez desencarnados, las conversaciones entre espíritus son telepáticas, a través de la energía que emanan, pues no utilizan la voz ni la palabra. Dicho don puede manifestarse de distintas maneras. Una persona con capacidad mediúnica, al acercarse el espíritu, le puede hacer hablar o escribir en el lenguaje o idioma que antes de desencarnar utilizara en la tierra. Es lo que se denomina xenauloxia. Suele ocurrir sobre todo en medium de efectos físicos que nombré anteriormente, llamados así por ser los más capacitados para producir fenómenos materiales. También se puede dar a través de una regresión o una sesión de hipnotismo al llevar al paciente a revivir una vida anterior que ocurriera en un país distinto al que actualmente vive y se expresara en el idioma del lugar al que perteneció. Y aún hay una tercera vía, según los expertos, las personas que tienen múltiple personalidad y en momentos puntuales pueden hablar en idiomas que en su presente vida nunca han conocido. Hemos de tener en cuenta de que el espíritu es inmortal y cuanto aprende en sus anteriores vidas queda registrado como si fuese un archivo y en ciertos momentos puede aflorar a la persona y expresar cualquier cosa aprendida anteriormente. Sobre esto siempre han existido muchas especulaciones, tanto a favor como en contra, en todas las cosas que el ser humano no es capaz de controlar ni sabe cómo desentrañar, tildándolas de fenómenos paranormales. Como no, al día de hoy, la Iglesia Católica cataloga todas estas manifestaciones como cosa del demonio. De hecho, tacha el espiritismo, o como ellos dicen, hablar con los muertos, pues de pecado mortal y lo tienen prohibido. Sin embargo, en el pasado, cualquier persona, hombre o mujer, que fuese capaz de manifestar tal o cual don, si pertenecía a la Iglesia, estos eran tomados por santos, ya que lo que ocurría a través de dichas facultades era tildado de milagros, y por ende, estos eran subidos a los altares. Pero cuando esas mismas manifestaciones ocurrían en personas que no pertenecían a su credo, eran acusados de brujos o brujas, haciendo pactos con el diablo, y de ellos ya se encargaba la Santa Inquisición. Como candidatos a la hoguera o torturándoles hasta la muerte en aras de una confesión para que los pobres que caían en desgracia renunciaran de Satanás y quizás así Dios tuviera misericordia de ellos y se salvaran. Qué buenas son algunas cosas de la historia, entre ellas lo que actualmente llamamos hemeroteca, ya que a pesar de los años que pasen, siempre, y como en el archivo del espíritu, se puede echar mano de él y ponerse al día. Con todo mi cariño, os mando un abrazo muy fuerte. Hay veces que uno busca un momento de soledad donde serenar su espíritu, ordenar sus pensamientos y agradecer a Dios todo cuanto de Él recibe cada día. Eso fue lo que hice una preciosa noche de julio, hace ya algunos años, donde viví cuanto os voy a contar a continuación. Hoy te he visto y te he sentido, Señor, en la hermosura y magnificencia de tu bóveda celeste, a través del gran amor que irradias continuamente hacia todos tus hijos. Cuánta paz y felicidad he hallado. Mi espíritu
Jugaba a soñar que ya no tenía ligazón alguna con la carne. La primera estrella fugaz que cruzó ufana ante mis ojos me arrancó una exclamación de agradecimiento hacia ti, Padre. Ante la segunda cesaron mis pasos que de forma autónoma me llevaban y traían por aquel hermoso jardín, tendiéndome sobre uno de los bancos para poder contemplar mejor la hermosura de ese cielo que abarcaba mi limitada vista y que tantas veces me hizo comprender y sentir la insignificancia del ser humano ante la grandeza de su Creador. Me quedé ensimismado y en décimas de segundo se cruzaron otras dos estrellas. No salía de mi asombro. Lo cierto es que viví ese preciso momento dándote no sé cuántas veces las gracias por poderlo presenciar. Quizá alguien pensara, qué infantil a su edad. Y ya ves, no me importa sentir como un niño si tengo la ocasión de emocionarme ante la serena belleza de una brillante ráfaga celeste. Ojalá los hombres la sintieran también y se iluminaran sus corazones, calentando sus sentimientos para recordarles que el ser humano no se desmerece por dejarse invadir por la ternura, ni porque sus ojos se llenen de lágrimas, que sus palabras no se volverán huecas sin la fuerza y el sentimiento suficientes para decir «cuánto te amo, Señor». Todo está escrito y marcado, todo tiene el sello de su procedencia, siendo imposible confundir la loca quimera del hombre hacia el poder y la mísera gloria del mundo. Los vientos de la ira y la soberbia soplan recios, intentando arrasar a su paso las cenizas del fénix para que nunca más vuelva a resurgir de entre ellas. Algún día, ese dolor que provocan se convertirá en llanto y en crujir de dientes para ellos mismos. Siento la humedad de la noche sobre mi rostro y al rozarme la brisa tengo la sensación de que alguien me besara en las mejillas. ¿Por qué no?, me contestó mi propia mente. ¿Acaso si tú pudieras no lo harías también? Es verdad, claro que sí. ¿Cuántos deben de sentirse solos y abandonados y quizá necesiten un beso que les abrigue la soledad de tantas noches de indigencia y de dolor? Y si su cuerpo no lo siente, su alma seguro que sí, Padre, ya que recibirá tu presencia, tu consuelo y tu amor. Cómo me gustaría, Señor, cuando mi materia descanse esta noche, ir a dar aliento y cariño al espíritu de esa pobre niña que hoy, con apenas 10 años, un desalmado le arrancó la vida de un disparo. Tantas veces que mis palabras sirvieron de consuelo y afecto para muchos hermanos que en su ignorancia aún no sabían que ya no tenían cuerpo físico. ¿No me sería posible acercarme a ella y acariciarla para que despertara en la luz y no tuviese miedo? ¿No podría volar también para abrazar a sus padres y decirles como Jesús a Jairo, vuestra hija no ha muerto? Os está esperando en un hermoso lugar donde la muerte y el dolor no existen. Alegraos, pues, porque vuestra hija estará viva por siempre. Y no podría mi espíritu evocar los sentimientos de madre, que quizá en otra existencia lo fuera, para que éste se pudiera enterrecer más y pudiera abrir los brazos para acoger a esas criaturas que están diseminadas por los caminos, entre los cadáveres de sus mismos padres y entre la miseria de un pueblo masacrado por la ignorancia de su propia raza. Siento una gran tristeza en estos dos instantes, donde los brillos de las estrellas se confunden con los de mis ojos y el silencio de la noche es roto por los sollozos de mi alma. Cómo quisiera llegar a lo más profundo de ese cielo que parece envolverme y pedirte las fuerzas que mi materia necesita, para que mi espíritu pueda, pese al dolor y al gran cansancio que a veces anida en él, recobrar nuevos bríos, nuevo aliento para apoyar a mis hermanos. Porque mañana, cuando el cielo vuelva a ser azul y la presencia del sol sea inminente, un nuevo día y una nueva lucha, aunque llena de esperanza, amanecerán con él en el corazón de cada ser humano, de cada hijo tuyo,
y de todos hemos de solventar. Señor, mientras nos quede un hálito de vida en este herido y querido planeta Tierra. Mi pensamiento agradecido voló nuevamente hacia ti, Padre mío, mientras una nueva ráfaga cruzó ante mí y con un gran destello me confirmó que habías escuchado mi súplica. Creo que se presenta bastante oscuro este final de los tiempos para la mayoría de nuestros hermanos, por lo triste y desolador que anda su panorama espiritual ante tanto dolor como se nos avecina. Pobres espíritus, tantos siglos en la carrera de la evolución, y posiblemente esta sea otra oportunidad perdida, un eslabón más que añadir a tan larga y pesada cadena. Qué grande es el imán del mundo, qué poderoso es el mal que atrae y ciega, anulando los sentidos, adormeciendo el ansia de superación y la estima por la lucha en este batallar diario de la vida. Vivir libremente dentro de la fe, porque esa ley cumple siempre la voluntad del Padre con amor y no con temor, nos proclamó Jesús. Y nuestro libre albedrío se debate en aceptar el vivir y consolidar esa ley en nosotros o rechazarla, aunque no eternamente. Siempre fui partidario de que a veces era mejor que callase nuestra boca para dejar hablar a nuestro corazón, con palabras bañadas en dulzura y en amor, para poder convertirnos en espejos donde la humildad de Jesús podría reflejarse, no solo a nivel particular de nuestro espíritu, sino en toda esa humanidad ansiosa por adquirir la capacidad suficiente para llenarse y vivir en amor, expandiéndolo hacia todo y hacia todos. En este tiempo que vivimos, son muchos los que se erigen como seguidores de Jesús y de su obra, pero creo que la mayoría de ellos tropiezan en la misma piedra, perdiéndose en el mismo cruce de caminos. Jesús es Dios y Dios es Jesús, proclamando el triunvirato del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, acérrimo dogma de la Iglesia Católica, y es muy triste ver a estas alturas a todos esos hermanos en los que su espíritu aún no ha madurado, sigan encadenados a las más tristes tradiciones que rebajan y hacen de menos a Dios para ensalzar lo que han hecho los hombres, y lo peor de todo, lo que han hecho en su nombre: guerras, persecuciones, crímenes y lo peor de todo, ir en contra de la cultura y la sabiduría del astral, encubrir la auténtica verdad, amañando para ser siempre ellos los poseedores de la razón y por ende sacar de ello el mejor beneficio. Qué grande y atrevida es la ignorancia de los hombres, tanto que es capaz de negar al Dios verdadero y suplantarle por un ser abominable, cruel y justiciero, cuando Él, nuestro Padre, es todo amor. Tan atrevida es que hace confundir al Hijo con el Padre, inventándose la aberración más grande de la historia, la de la Madre de Dios. Pobre hermana nuestra, lo que ha tenido que sufrir su espíritu por la ignorancia de sus propios hermanos. Qué doloroso ha tenido que ser su ascenso hacia los planos de luz, pero me consta que en la grandeza del Padre habrá sido recompensada con creces de la gran perturbación que le haya causado este mundo. Actualmente las sectas proliferan como las setas tras la lluvia. Poseedores quizá de una pequeña parte de la verdad, se autodefinen como las auténticas y las únicas que la poseen, vendiendo sus productos entre un público cada vez más adicto a evadirse de sus problemas y aferrarse a todo lo material, prometiendo una feliz vida en materia. En ellos hay una gran carencia de fraternidad y de amor, cuando ésta es la base de la verdadera obra de Jesús. También los hay que se niegan a donar sangre, y es triste ver que algo tan material como es la savia del cuerpo es negada hasta tal extremo de dejar que una vida pierda su oportunidad de progreso
por la equivocada actitud de unos sabios ignorantes, apegados a tradiciones tan viejas y caducas como ellos. Pobres hermanos nuestros, a los que quiero y por los que pido, pero que rechazo totalmente su formación y escuela doctrinaria. Y no nos olvidemos de la poderosa, pero no por eso menos caduca y dogmática, Iglesia católica, apostólica y romana, con sus infiernos, sus purgatorios y sus dioses santificados e idólatras. Como recuerdo las sabias palabras de Teresa de Jesús al referirse a ella, y que decían así: congresos de avaricias y poderes que a costa de lo que ellos llaman santos emborrachan delicias y placeres. El hombre quiere salvarse de tanta angustia y maldad, sin reglas ni ceremonias, ni dogmas, sin libertad, que el mundo proclama santos sin saber de santidad. Bastante lucha y dolor les costó a nuestros queridos hermanos desligarse de sus garras, viviendo en aquella época de cerrazón y oscurantismo tan atroz, que casi todos pasaron por el martirio de la maledicencia y de la sangre, ocasionándoles la muerte. Pido porque su paz y su amor nos acompañen siempre, procurando que la labor sea factible y digna de ellos en este duro final de los tiempos. Como siempre os invito a una profunda reflexión y me encantaría que interiorizarais para descubrir, aunque sea entre líneas torcidas, la auténtica verdad. Os mando un fuerte abrazo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis faltas hacia ti y por las que hubiere cometido contra mis hermanos. Y te pido gracia para hacer con fruto este rato de oración. Sé que me escuchas, sé que me hablas. Enséñame a saber oírte y transmitirlo a todos mis hermanos. Tras esta hermosa oración, doy comienzo a una nueva reflexión con las palabras de Jesús: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Muchas son las maneras que existen para orar o pedir a lo alto, dependiendo siempre del credo o religión a la que se pertenezca, aunque no siempre se dirigen a Dios nuestro Padre, ya que hay quien cree que es bueno echar mano a ciertos intermediarios como vírgenes, santos, beatos y toda una escala de personajes más o menos reconocidos y famosos por sus supuestos milagros, y que en su tiempo fueron elevados a los altares por aquellos que se creyeron y creen con autoridad suficiente para poder conocer los entresijos íntimos de las personas, cuando todos sabemos que vivieron y vivimos en un mundo donde las apariencias priman más que los verdaderos sentimientos. Y yo me pregunto, ¿qué puede saber en un momento determinado lo que pueda pasar por la mente de un individuo aparentemente bueno, aun cuando aseguran que también se puede pecar de pensamiento? Por cierto, ¿habéis observado que ahora no hay tantos santos como en antaño? Y no es porque quizá no haya personas que no lo merezcan, pero desde hace un tiempo, después de toda una serie de retóricas y debates sobre las pruebas que se aportan en los procesos de beatificación o canonización a cargo de los denominados promotores de la fe o abogados del diablo, hasta que la familia o la diócesis del candidato a santo no pague la factura convenida por el Vaticano, no hay beato ni santo que valga. La última, que se sepa, fue de €500.000 pagado por una congregación de Palma de Mallorca por la beatificación de la monja española Sor Francisca Ana de los Dolores Cirer. Aparte, y como bien explica la ley de la reencarnación, a través de la cual todos los seres venimos a reencarnar multitud de veces a este planeta,
hasta que logramos independizarnos de las ruedas reencarnatorias por la evolución y progreso alcanzado por nuestro espíritu, por lo que es muy posible que estemos pidiendo al santo fulano o mengano y éste se haya encarnado junto a nosotros. Por lo tanto, ningún caso hará de nuestras peticiones, acumulando las quejas en su haber. Bajo mi humilde opinión siempre será hacer de menos a Dios para ensalzar a cualquiera de sus criaturas, por extraordinaria que parezca. Imaginaos, aunque sea un ejemplo un tanto burdo, que tenemos necesidad de unos libros de estudio, un par de zapatos o de ropa para vestir, y vamos al vecino de enfrente para rogarle que le diga a nuestro padre de nuestra necesidad. ¿Qué podría pensar ese padre de su hijo? ¿Qué falta de confianza y amor le tiene cuando no se atreve a ir directamente a él? Yo creo saber el por qué. ¿No será que la mayoría de las veces nos han inculcado a temer a ese padre en vez de a confiar en él y amarlo desde lo más profundo de nuestro ser, como él ama a todas sus criaturas? Simplemente es una falta de amor y confianza hacia el que todo lo merece. La oración de oraciones es sin duda el Padre Nuestro, ya que fue la única que Jesús dejó como legado para dirigirse a Dios, y hasta ahí se ha atrevido el hombre a cambiar sus palabras. El resto, por bellas y emotivas que sean, una vez repetidas unas cuantas veces, como todo, caerán en la rutina, careciendo de su sentimiento inicial y no llegarán más allá de nuestras narices. Por eso es preferible la oración espontánea, sentida, la que sale de lo más profundo del corazón en ese momento preciso que dedicamos a comunicarnos con el Sumo Hacedor. Y podemos dar por sentado que a todos se nos escucha, pero no olvidemos que cuando decimos «Padre, hágase tu voluntad», es la suya y no la nuestra la que se manifiesta. Y si alguien duda de que no es así, no olvidemos que arrastramos un karma desde otras vidas y por eso quizá no sea el momento de solventar nuestras peticiones, de ahí las quejas por las que no se ven cumplidas. Siempre recargo la importancia del conocimiento espiritual, pues os puedo asegurar que la vida se os haría más llevadera, desapareciendo los miedos y traumas que puedan ocasionar ciertas circunstancias por las que atravesamos, entre ellas el temor a la muerte, y si no a la muerte en sí, cuando dudamos si nuestra conducta ha sido o no correcta a ese infierno inexistente, inventado para amedrentar a los incautos inocentes de ciertos credos y religiones. Dios no hace distinción ni tiene privilegios para ninguno de sus hijos, pues sería tanto como compararle con la sinrazón de la mente humana. Ni siquiera Jesús los tuvo, y más que demostrado está que siempre que el agobio y la presión mermaba sus fuerzas, recurría al Padre para que le fortaleciera y poder volver pletórico a la tarea encomendada. Para acabar, lo haré con las mismas palabras del Maestro que pronuncié al principio. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Os invito a una profunda reflexión, creo que merece la pena. Y como se suele decir ahora, seremos y nos veremos capaces de poner cada punto sobre la i pertinente. Con todo mi amor y cariño, un fuerte abrazo para todos. A altas horas de una lejana noche, encerrado en mi pequeño despacho santuario, como si alguien a mi lado estuviese interesado en que escribiera sobre algo en concreto, me vi impulsado a ello y esto es lo que conseguí plasmar en el papel. En su primera parte en prosa y en la parte final en una prosa poetizada que dice así: «Oh tú, parca, dama intemporal, regente de la efímera materia, compañera inseparable del afortunado y del don nadie, del niño, del anciano,
del generoso y del ruin, pues en ti no caben preferencias en el aciago momento de poseer, ya que amplio es el campo que manejas. A tu devastador paso, cuántas puertas encontrarás francas y libres. Sin embargo, hay otras firmemente selladas que ni un resquicio se te mostrará, invitándote a invadir el secreto de una posesión sagrada. Negra eres como la noche sin luna y sin estrellas, inquisitiva y pálida inquilina de cualquier destino, pues lo mismo te ensañas e increpas con el adivino y el sabio, con el ignorante o con el insigne poseedor de una vana cultura de alquiler. Al fin, efímeros y sempiternos ratones de biblioteca. Pero cuando alguien te planta cara, haces como la apestosa hiena, mostrando una disimulada y estridente carcajada que apaga el opaco rubor de haber sido descubierta, pasando a ser desposeída del rescoldo que te aviva. Mas como el que ve distraído pasar el tiempo, esperas una nueva ocasión de levantar la zarpa y acabar rápidamente con tu presa. ¿Cuánto trabajo tienes en este horrible tiempo? Porque los desheredados del amor te ofrecen, como una diosa antigua y pagana, sacrificios de sangre, amparándose en tu ponzoñosa y astuta estirpe. ¿Cuál cosecha será tu preferida? ¿Contra quién blandirás más tenazmente tu guadaña? Pero lo que aún no has aprendido es que pese a tu insistente presencia, contigo solo acaba la lectura de una página final de un destartalado y mugriento libro, pues otro nuevo lo sustituirá, propagando con nueva savia el deseo de la supervivencia, haciendo que te relegues a tu guarida, como una triste sombra olvidada ante el esplendoroso renacer de una nueva primavera, brillante, viva, superdotada, con todos los elementos a estrenar, menos uno, tan viejo como lo eres tú, la sabia razón que permanece alerta para evitarte y combatirte por siempre. También conozco un sitio donde no cabrás jamás, pues nadie te ha de llamar ni serás nunca deseada. Es más, diré ignorada, pues siglos han de pasar y nunca traspasarás puerta igual tan señalada. Si en el mundo eres cantada y buscada, cual puerta de salida en el dolor, pobre del incauto sin amor que de tu amistad gozase y por su vida cambiase tu compañía y hedor. Del mundo que yo te hablo, todo luce más que el sol. Solo se respira amor en dulzura y complacencia y alimenta como ciencia la sabia esencia de Dios. Eternidad es su nombre y en letras de oro marcado en cada espíritu libre que de ti se ha liberado. Ay, dueña de la negra noche que te anuncia la agonía, muy pobre mortal sería si yo no hiciera derroche, plantándote cual fantoche por la hermosa luz del día. Hablemos hoy de uno de los personajes más importantes en el campo del conocimiento espiritual, y que no es otro que el buen sembrador. Para ello, sea consciente el ser humano de la premura de este tiempo y mantenga en todo su momento sus saberes y herramientas en óptimas condiciones, pues la emergencia de los tiempos así lo requieren y no hay cabida para la indecisión, la duda o el desaliento. Verdaderamente es un tiempo difícil, donde el bien y el mal se debaten como dos colosos antagónicos para conseguir la supremacía sobre nuestro pobre mundo. Médico y verdugo apuestan sobre el delicado enfermo intentando decidir su suerte ante un futuro inmediato. El primero intenta curarle y fortalecerle ayudándole a conquistar el camino difícil y angosto hacia la luz y la libertad del paraíso. El segundo
Trata de herirle y coartar cuantos bríos le queden, tratando de hundirle en las profundidades del abismo para evitar la evolución de su progreso. Dos opciones para el espíritu que se debate en la consecución de su propia salvación, debatiéndose entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el dolor o la felicidad, donde una lucha por la superación en la renuncia y en el sacrificio y la otra por la triste pérdida ante la preciosa oportunidad de regenerarse, diludiéndose toda conexión con los moradores de los reinos de la luz, pensando que las llamadas de atención que recibe de lo alto son meras especulaciones de su mente que solo pretenden asustarle y hacerle renegar del disfrute y del placer que le ciega, alejándole del verdadero camino de la redención. De ahí la gran responsabilidad de todo aquel que quiera ser un auténtico sembrador, ya que la lucha a sostener no es tan solo consigo mismo, por superar sus propios lastres y débitos kármicos, sino por hacer llegar con autenticidad la supremacía de un testimonio diario y concreto en entrega desinteresada y fraterna del amor y la sabiduría que, en dicha semilla, él también recibiera con anterioridad. No hay árbol bueno que dé fruto malo, así como no lo hay malo que dé fruto bueno. Por lo tanto, aunque árboles los dos, fácil se hace la distinción de lo que en riqueza aportan a los que de ellos se alimentan. Para que en el hombre habite la semilla de la verdad, ha de limpiar su mente y su corazón de todo agente contaminante, evitando así mancillarla y alterar su evolución, pues limpios ambos, no hay duda que su interior dará lugar a un proceso de floración, donde sus pensamientos y sentimientos embriagarán con su perfume la pura esencia del amor en nombre de Dios, de Jesús y de tantos y tantos sembradores que poblaron los mundos físicos, dejando sellada su estad en ellos en su generosa entrega hacia todos sus hermanos. No olvidar que la ignorancia es la cizaña en el auténtico desarrollo espiritual. Por tanto, pida el ser humano todo cuanto necesite con voluntad férrea y bondad edificante, y no dude que las puertas de lo alto se abrirán de par en par, asegurando el fruto de sus desvelos. Abra su interior, y la pequeña porción del reino del que procede le hará descubrir su verdadera identidad, legitimando su estirpe eterna y verdadera, como así lo fue, lo es y lo será, quien todo lo hizo y quien todo lo dio, Dios nuestro Padre de amor. El buen sembrador, con conciencia de su cometido, esparcirá sin pereza la semilla del amor y del conocimiento espiritual, haciéndose luz en los corazones de sus hermanos, donde florecerá intensa y fuerte, cual amapola sobre el dorado trigo, recogiendo en el tiempo el fruto de su esfuerzo en la consagración de un nuevo trabajo encomendado para preparar las futuras siembras en mundos más avanzados, donde crecerán radiantes y felices, porque tanto campo como semilla serán totalmente afines a su Creador. Puede que sea o suene difícil, pero no es imposible, os lo puedo asegurar. Un fuerte abrazo y ánimo. Los protagonistas de las torres desde mi butaca con el foro seglar de conocimiento espiritual.